Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en este 2025, primer episodio de su gran podcast Cancer O'Clock. El día de hoy estamos con mi gran compañero, el doctor Garibay, y su alma negra, ¿no? Que nos acaba de decir que cada vez está más oscura. Y tenemos una gran invitada, ¿no? Tenemos a la doctora Aurea Vera, genetista, y ahorita ya la presentamos bien. Pero Garibay, ¿quieres decir algo de bienvenida? No, pues bienvenidos a esta nueva edición de podcast de Cancer O'Clock. Es un gusto saludarlos en este 2025 y pues empezamos con broche de oro, ¿no? ¿Estás nervioso? Tal ¿Por qué cual. la patita? ¿Te No, quieres ir así ya? Vamos empezando. es la ansiedad, tú sabes, la ansiedad por el conocimiento. Tú Ok, lo sabes. vamos a repartir conocimiento. Vamos a recibir conocimiento. Sí. La doctora Vega, yo creo que va a aportar muchísimo. Les presentamos a la doctora Aurea Vega. Por favor, si gustas presentarte, Sí, Aurea. muchas gracias por la invitación. Estoy Es un muy placer. contenta de estar aquí con ustedes y poder platicar un poco de a lo que me dedico, que es mi área. Soy Aurea Vera Loaiza, soy médico genetista, me formé en el Hospital 20 de Noviembre y un área que ha sido de mi interés es justamente la oncogenética. Entonces, pues aquí con mucho gusto por compartir con ustedes. Y suena esto elevadísimo, Sí, así es sí. que vamos por O sea, partes. vamos a llevarlo poquito a poquito. Recordemos nuestra audiencia. Al decir oncogenética te refieres, pues, es que iba a decir a la genética qué? del cáncer, ¿no? Muy bien, pero Pero pues está más difícil, ¿no? ¿A qué te refieres con oncogenética? Cuéntame. Sí, es justamente la rama de la genética que se dedica a justamente ver las bases del cáncer, posibilidades acerca de que ese cáncer sea hereditario y las bases para su tratamiento y el asesoramiento genético de los pacientes, que sería pues el riesgo de que se vuelva a presentar ese tumor en el paciente incluso o en la familia. Ok, yo creo que es importante ahí tal vez tomar ciertos puntitos, ¿no? En el sentido de que todo tumor o todo cáncer tiene una base genética, ¿no? Que hemos estado hablando y ahorita nos enfocamos más a eso. Pero me gustó que dijiste hereditario, ¿no? A veces siempre pensamos que porque le dio a mi mamá, a mi papá o a mis familiares, me va a dar a mí o al revés, ¿no? Si no tengo familiares No me que les haya dado cáncer, entonces estoy libre de posibilidades. Y lamentablemente eso no es cierto. Así es, sí, no es cierto. Sí, efectivamente, pues todo tumor tiene un origen genético, fallas, ¿no? Cambios en el DNA, dependiendo del sitio del tumor, pues bueno, podrían ser diferentes fallas o cambios, pero sí tenemos un porcentaje de pacientes en los que el error que está en el DNA pudo haber sido heredado, transmitido, y también tenemos un porcentaje de pacientes en los que el error pues no se transmitió, pero está presente desde antes del nacimiento, ¿no? O sea, desde que se está formando en el útero, y eso pues sí le genera desventajas, ¿no? Desventajas para generar tumores con más frecuencia, y no solo en un órgano, puede ser una serie de órganos, ¿no? Implicados. Okay. digo, a ver si estoy bien, pero a mí me gusta explicar esto como que los cánceres son enfermedades genéticas, pero no necesariamente heredables. Así es, ¿Estoy sí. bien? Generalmente se dice que más o menos 1 de cada 10 pacientes con cáncer son los que pueden tener una enfermedad que se atribuya a la herencia. ¿Estoy bien? Así es, sí. Del 100% de pacientes, 10% los consideramos como hereditarios, que sería justamente los que pueden ser heredables. No siempre son heredados, recibidos, pero una vez presente, entonces sí puede ser heredado. Esa es una pregunta que luego surge en el consultorio, ¿no? De, oye, es que mi papá no tuvo cáncer ni mi mamá, pero a mí me hicieron esta prueba genética, ahorita Sí. hablamos de ello, pero salió que sí es heredable. ¿Mis hijos tienen riesgo? Exactamente, no siempre los papás de una persona con cáncer hereditario recibieron el error en el DNA de sus padres, pero una vez presente en el paciente, entonces sí puede esa persona heredarlo a sus hijos. Entonces, Creo que Claro. yo estoy teniendo un déjà vu a esos primeros episodios, donde hablábamos de por qué da cáncer, ¿no? O sea, qué tiene que ver esto del gen, ¿no? claro. Y tal vez yéndonos un poquito más a la base, y corrígeme otra vez si estoy mal. Hablar de gen es la instrucción que tiene cada una de nuestras células, cada uno de nuestros bloques o ladrillos que estamos hechos para cómo hacer una proteína o una enzima o una hormona, ¿no? O sea, un gen va a dar una proteína. Bueno,
Así es. No Bueno, necesariamente. no necesariamente. Sí. Pero muy simplista, sí, ¿no? O sea, en el instructivo, como dicen los gringos, Sí. el blueprint, el Exacto, plano, sí. y ya la célula pues se va a encargar de transformarla y convertirla en esas instrucciones en materiales o lo que necesita esa célula, ¿no? Así es, sí. Nosotros, por ejemplo, en la consulta les decimos a los pacientes, es como si fuera nuestro libro de cocina, ¿no? Nuestro recetario. El DNA nos da la receta para funcionar como funcionamos. Si algo cambia en esas palabras, no en los ingredientes, entonces cambia, ¿no? El resultado. Ay, qué interesante. Mi abuela decía que para poder hacer tortillas de harina necesitabas harina de los Tres Molinos. Y cuando venía de Sonora a visitarnos a Ciudad de México decía, no, es que esta harina de los Tres Gallos no es la misma. No salen igual. Y sí, no sabían igual. ¿No? Cambiando esa instrucción, ¿no? Cambiando un exactamente. elemento, así ¿no? les Yo explicamos. creo que, o sea, podría ser, ¿no? O sea, ya tengo hambre. Es hora de No la es cierto. Coman tortillas de harina balanceado, ¿no? Sí, entonces, pues, si algo falla en esa instrucción, pues podemos tener una enfermedad genética, sí, pero pues justamente el cáncer hereditario entra dentro de este grupo. Aquí se me ocurre una pregunta que en algún momento yo creo que sí me la hicieron, ¿no? Hablamos que todo cáncer es una enfermedad genética. ¿Todas las enfermedades genéticas entonces son cáncer? No. Entonces, tenemos justamente sitios muy específicos, hablando de esos bloques, ¿no? Ladrillos, el recetario, ¿no? Tenemos sitios muy específicos relacionados con cáncer y tenemos sitios pues muy específicos relacionados para el resto, ¿no? De funciones. Entonces, en el caso del cáncer hereditario, estos sitios tienen que ver con primordialmente cómo se repara la célula, ¿no? Cómo se genera la señal para dividirse, para multiplicarse la célula y el mecanismo para que esa célula, si en dado caso hay un error que no se pudo reparar, pues pueda morir, ¿no? Y no afecte justamente la función celular. Órale. O sea, depende la parte del recetario que esté tachoneada, es Exactamente. la falla que vamos a Es la tener, falla ¿no? que vamos a tener. Pues es que sí. al final, o sea, el libro, como tú lo dijiste, el libro de cocina, pues la receta está en blanco, o sea, en negro, la tinta, pero tienes todavía DNA que no es, o sea, no sé ni qué estoy hablando. A ver, volviendo. De todo tu material genético, Exacto, solo una sí. parte en realidad es la que se convierte en proteínas, Sí. la que hace una función per se, ¿no? Así es, sí. Y entonces tienes el blanco del libro que sigue siendo material genético, Exacto. pero que no es, o sea, es la parte blanca o es la imagen de cómo debería caer el pastel o las tortillas, ¿no? Entonces, sí, tiene que hacer el cambio en los ingredientes o en el método de preparación, ¿no? En la tinta Ajá, de la exacto. receta para que sea cáncer. Sí, sobre todo en las letras. Claro que hay muchos otros mecanismos que sí pueden estar implicados, ¿no? Pero pues lo que primero se conoció fue cambio en las letras, a lo mejor en las palabras. Okay. Cambia una palabra por otra y entonces vamos a tener ahí ya una alteración y eso nos puede llevar a cáncer. ¿Sabes cómo lo podríamos ejemplificar hablando de receta de cocina y genética? Hace ya varias décadas, ya estamos viejos, ¿se acuerdan de Friends, la serie televisiva de Friends? Había un episodio donde una de los protagonistas hacía una receta de un pastel Ah, sí. donde el libro Exacto, se sí, había se quedó pegado, sí. ¿no? Y entonces que decía jalea, luego carne, cebolla, flan y no sé qué. Se antojaba, ¿no? En una de esas, pero pues Sí, al claro. final salió un pastel medio extraño, Medio ¿no? Y extraño, todo sí. porque pues estaba las instrucciones pegadas, ¿no? Pegadas, sí. Sí, no se vio toda una hoja, ¿no? Totalmente. Toda una hoja, y entonces pues el resultado ya fue diferente. Sería ¿no? como una Así. delesión, ¿no? Exactamente. Se perdieron una deleción, sí. Así es. Sí. Sí. Perdón por lo No, técnico, no, pero está estaba ahí, bien, estaba ahí. o sea, Ahí estaba. Sí. yo estoy tratando de mantener ligero el ambiente y Pero tú es que vas con es que la términos. genética es difícil. Es complicada Sí, y es muy es padre. algo Es complicado. padrísimo. Pero vayamos más allá, digamos, ahorita estamos como muy en la parte muy teórica Sí, sí, exacto, sí. cómo funciona el ADN y por qué da lugar a cáncer o a otras enfermedades. Pero creo que incluso gran parte de la población no está muy en términos de qué hace un especialista en genética médica. Claro, ¿no? exactamente, sí. Y es que son pocos especialistas, más en nuestro país,
Muchos de los especialistas en genética, lo platicábamos hace un momento, se dedican a la parte de investigación o a la parte de docencia, pero la genética clínica cada vez es más necesaria en nuestro ambiente. Sobre todo cuando hablamos de avances en el cáncer, necesitamos quien evalúe esa parte genética. ¿Cómo lo ves tú al respecto? Sí, exactamente. La realidad es que somos pocos de formación en comparación con tal vez otras especialidades. Claro. Sí, también nos pasa que nos concentramos en ciudades grandes. Y además justamente la realidad es que no hay tantas plazas clínicas, ¿no? A lo mejor tenemos práctica privada, pero en hospitales hay pocos lugares para ejercer clínicamente la genética. Claro. Existen, claro, pero es poco. Entonces, si se requiere, es importante. En la parte de oncología, justamente, no todos los sitios tienen, todos los centros hospitalarios tienen, ¿no?, la posibilidad de tener genética. Entonces, la valoración es complicada, pero sí es muy necesaria. Y hablando de esta necesidad, si de casualidad hubiera algún administrativo, alguien con poder en la toma de decisiones, por favor, ¿qué le dirías para explicarle esta, o sea, ¿por qué necesitamos un genetista? ¿Por qué necesitamos que todas las instituciones, en la mayoría de los hospitales de concentración, no se tenga, no solo uno? Yo creo que uno lo vas a saturar al día 2, sí, ¿no? Claro. ¿Cuándo tienes cita? ¿En 8 meses? No, o sea, no ayuda tanto, ¿no? Sí. Pero tal vez 3, 4, 10, ¿no? O sea, empezar a generar. Porque yo creo que la demanda ya está, o sea... Y va a crecer. Y va a crecer, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías tú a algún jefe o jefa que esté por ahí? Escúchenos. Les imploramos. Nuestra petición. Sí, la realidad es que, o sea, de manera general, incluso solamente el área de genética, enfermedades de poca prevalencia, decimos, o enfermedades raras, parece que poquito, ¿no?, pero es el 7% de la población mundial, que no es nada despreciable, ¿no? Ya nada más hablando así como de enfermedades raras genéticas. O sea, 7 de cada 100 personas. Exactamente. A nivel mundial. A nivel mundial tiene una enfermedad rara. Claro, bueno, no todas son de origen genético, pero la mayoría son de origen genético, 80%. Pero si tomamos en consideración solo cáncer, eso decíamos, ¿no? De 100%, 100 pacientes, 10 tienen cáncer hereditario. Y si estamos viendo que la tendencia es aumentar el número de casos de cáncer en general, ¿no?, de cualquier tipo de cáncer, pues entonces ahí vemos la necesidad, ¿no? Justamente. O sea, sí tenemos pacientes que probablemente no saben que tienen un cáncer hereditario y tiene implicaciones para el paciente y para su familia. Claro. Y aquí, bueno, parte de la pregunta que escuchándote veo es, si es algo genético y yo ya tengo un cambio genético, ¿habrá forma de, ahorita en este momento, tratar ese gen, o sea, modificar esa terapia genética, ¿no? Porque en la consulta llegan y terapia genética y me puedo quitar esto, y tanto para mí como para no pasarlo a mis hijos o a mi descendencia. Sí, ¿no? Exactamente. No, desafortunadamente al momento, específicamente para cáncer, no tenemos esa posibilidad. Hay muchísimas investigaciones, pero sí está siendo muy difícil la terapia génica porque... el hecho de modificar, ¿no?, una parte así muy pequeña que sea de la información genética podría tener efectos que no sabemos en ese momento. Entonces, eso es lo complicado. Y la otra parte complicada es que requeriríamos cambiar todo en todas las células del cuerpo. Y eso también es lo que está siendo complicado. Terapia génica al momento hay para algunas cosas, pero específicamente lo primero fue ojo, porque es una zona bastante pequeña, podríamos decir, ¿no?, confinada, y eso pues sí se ha podido hacer, pero algo más específico al momento pues sí, todavía no. ¿Y cómo va la tecnología? ¿Cómo vamos avanzando? ¿Lo ves en algún futuro? Sí, la realidad es que sí, porque sí hay muchísimo que se está haciendo en terapia génica para todo, en general, enfermedades genéticas y cáncer, muchísimo. Yo creo que viene mucho con todo este nuevo de CRISPR, ¿no? La tecnología CRISPR, que ya luego hablaremos, ¿no? Le podríamos dedicar todo un episodio y más a estas tecnologías, pero también hablar de inteligencia artificial, porque como bien dices, hay mucho que no sabemos, pero cada vez tenemos más y más información, tenemos mejores equipos de cómputo que pueden hacer cálculos que ni nos imaginábamos, y yo creo que la genética se va a mezclar ahí medio raro con
con la inteligencia Con la artificial, inteligencia ¿no? Con la artificial, informática. sí, sí. Y hay que ver, ¿no? ¿Qué sigue? Eso sí, Sí. Skynet no despierta, ¿eh? Porque si no, nos va. Pues no, es que dicen que ya la conectaron, ¿no? Ahí Sí. mi Ya amigo pasamos la Sh- fecha, sí. Sí, ¿verdad? Bueno, seguimos aquí, gracias a Dios. Después del chiste ñoño. Oye, con tu alma negra no seas robot, a ver, quiero que sangres. Quiero ver- No. Sangrón sí soy, ya sabes que sí. Regresemos a los términos prácticos, yo creo. Eso es Sí, punto perdón, importante. perdón. Digo, está padrísimo esta situación. En algún futuro, esta técnica de CRISPR, podremos cortar el genoma y repararlo y volverlo a pegar. Está padrísimo. Pero veamos ahorita, ¿por qué es necesario el genetista? A mí me pasa mucho en la consulta. Veo a un paciente con ciertas características, que ahorita me gustaría platicar, y que digo, como que me suena que puede ser hereditario. Sí. Él llega con un cáncer, pero creo que puede tener un patrón hereditario por sus antecedentes familiares Sí. o por algunas otras características de él. ¿Ahí debo enviarlo al genetista o debo hacer yo primero el diagnóstico y luego enviarlo? ¿Cómo lo ves? Sí, hay ciertas características justamente que nos pueden orientar, ¿no? Hacia que ese paciente pueda tener cáncer hereditario. Así es. Y lo ideal sí es de la mano, ¿no? A lo mejor hacemos toda la intervención al mismo tiempo. Hay muchos centros oncológicos en los que en ese mismo momento tienen su consulta con oncología, con genética, con psicología, Padrísimo. el terapista, etcétera, ¿no? Entonces, si se puede de la mano es mucho mejor. Nosotros vemos todos estos datos que puedan orientarnos, en dado caso solicitar los estudios, que ahorita ya tenemos más accesibilidad en los Claro. estudios genéticos, entonces eso es una gran ayuda. Y en dado caso comentarle al paciente, ¿no? Bueno, se puede hacer el estudio, podemos confirmar y le damos el seguimiento. Si todos estos pacientes, pues usualmente están interesados, y lo mencionaba hace rato, en confirmar o descartar, porque la mayoría tienen ya hijos, y Sí. entonces como hablamos, ¿no? De justamente esta posibilidad de que en la familia se vuelva a ver, entonces pues sí, es de mucha utilidad, ¿no? Para los pacientes. Entonces sí, si podemos hacerlo de la mano, mejor. Ujú. ¿Qué te parece si puntualmente decimos, doctora, un par de características, Sí. ¿no? Se me viene a la mente a mí la primera es cáncer en pacientes jóvenes, menores de 45, menores de 50 años. Creo que va a valer la pena ahí. ¿Alguna Sí. otra que se le ocurra? Exactamente. Sí, antecedentes familiares, ¿no? Justamente, o sea, si en la familia tenemos varios miembros, ¿no? Ya sea de primero, o sea, cercanos o no cercanos, a veces podrían orientarnos, incluso por ahí nos dicen, no, mi abuelito, mi tío, y no necesariamente tienen que ser los más cercanos a nosotros, papás, hijos, hermanos, pero sí, 2 o más familiares con cáncer en la familia también es amerita necesario visita. evaluarlo, sí. Ok, entonces, 2 o más familiares menores de 50 años. Yo agregaría 2 tumores, ¿no? O sea, Sincronismo. también. Me pasó Dos la diferentes. semana Muy pasada, importante, sí. paciente con 2 tumores diferentes al mismo tiempo. Al mismo un tiempo, sincrónico. exactamente. Sería paciente candidato. También ¿verdad? A que lo candidatos, sí, evaluemos. cuando hay multifocalidad, bilateralidad, por ejemplo, también. Ok. En ese caso, mujer, ¿no? Tipo Claro, que no. cáncer o de sea, mama cáncer de en ambos mama, lados. mama ¿no? derecha, mama izquierda, derecha, ¿no? mama izquierda, que Son- no es metastásico, ¿no? O sea, Son 2 órganos. dos, y sí, 2 tumores. ya 2 tumores, ¿no? Cáncer de testículo, ambos lados. Ambos lados Ambos lados, también. exactamente, Sí. también. Tipo de tumor también, o sea, a veces no tenemos ese dato, nos pasa mucho en la consulta que no tenemos pues, los reportes de patología, etcétera, Claro. pero a veces sí nos dicen, yo claramente recuerdo que mi mamá tuvo cáncer de mama triple negativo. Y Es es el una mismo, ¿no? característica, y es el Claro. mismo en la paciente, dato importante. Ok, sí, sí. Pues esas características deberían detonar la alerta para pedir la opinión del genetista, Así es, ¿no? sí. Por lo Ujú. menos. Y hay muchas familias que incluso sin tener estas características también nos pasa, pero bueno, a lo mejor sí tienen antecedentes familiares, no hay ninguno de los datos, pero tienen, ¿no? la duda de si puede ser algo hereditario, adelante, ¿no? También. Ok. También me lleva a pensar, digo, a menos de que quieran agregar algo más de características clínicas, pero mencionaste ahorita exámenes. Actualmente ya tenemos exámenes más accesibles. Sí. Digo, antes hablar de genética, cuando estaba el doctor en la universidad, era de hablar de chícharos y Mendel y de esta selección que era hacer el arbolito, ¿no?
Ahora ya podemos hacer cosas diferentes. Tú tienes las canas, amigo. Son de experiencia, amigo. Tú estabas antes de Mendel, entonces. Tú decías humores, ¿no? Galileo, así de... La flema, ¿no? La flema y la mujer solo el receptáculo y cosas así. No, amigo. No. Bueno. No estoy tan viejo. No estoy tan viejo. Sí, ya tenemos más opciones. Exacto. Sí, se han hecho más accesibles en 2 puntos, ¿no? Tanto el costo, que es muy importante, como los lugares donde hacerlos, porque sí, antes no teníamos tantos laboratorios que ofrecieran este tipo de estudios. Y que además le dieran seguimiento, porque como estamos hablando justamente de posibilidades en la familia, los laboratorios actuales pueden ofrecer las pruebas de seguimiento a los familiares, justamente. Cuando se detecta un caso, pues entonces podemos hacer al resto de la familia. Ahí yo suelo explicarle a mis pacientes que es un examen complejo, sigue siendo complejo, porque tenemos que extraer el ADN, este material, este instructivo que viene en el núcleo de la célula, en la célula de tumor, también se puede en la célula del paciente, la célula normal, pero tenemos que aislar esas células, extraerle el ADN y luego, como es poquitito material, tenemos que amplificarlo. Y antes teníamos que ir revisando gen por gen con algunas técnicas PCR y pues eso resultaba costoso y difícil, ¿no? Sanger primero, luego PCR. Y ahora tenemos unos aparatos que dicen secuenciador y padrísimo, puede ¿no? hacer todo, sí. Sí, la tecnología afortunadamente ha ido avanzando mucho. Los secuenciadores de nueva generación tienen la posibilidad de estudiar al mismo tiempo, pues toda la información genética, ¿no? Como hacerle un genoma humano, ¿no? Como ese proyecto. Sí, como en el momento, ¿no? Del estudio. Entonces sí nos facilita, la verdad, muchísimo las cosas, en general para cualquier estudio genético, pero para cáncer, que ya hay muchos genes relacionados, ¿no? Entonces sí es muy importante. Ahora ya la forma de solicitar los estudios tal vez no es justamente gen por gen. Es más costoso, es más tiempo, entonces se hacen paneles de genes relacionados a cáncer hereditario que en el mismo momento se puede obtener, ¿no? Todo el resultado. Y en cuestión de un par de semanas ya tenemos el todo, resultado, ¿no? Exactamente. Y aquí hemos tenido, hablando de pruebas, o sea, la pregunta de, yo no tengo cáncer, ¿no? Tal vez en mi familia no haya cáncer, ¿no? Es una realidad. Pero, no sé, tengo miedo, tengo la curiosidad, tengo una ansia de saber qué tanto riesgo tengo. ¿Qué opinas de esas personas que sin una indicación como tal clínica deciden hacerse un panel genético para ver si tienen algún gen que los predisponga a tener cáncer, ¿no? Exactamente, sí. Y sí hemos tenido, ¿no? Casos así. Lo que les recomendamos es que si tienen esta inquietud, ¿no? Y quieren hacer el estudio, se acerquen con los médicos, con el genetista, para que expliquemos, porque explicamos antes de la prueba, o sea, antes de tomar la muestra, explicamos en el momento que tomamos la muestra y explicamos después el resultado. Entonces pueden surgir muchas dudas y a lo mejor pueden cambiar de opinión, ¿no? Y decir, no, ya no quiero realizarlo. O confirmar, sí quiero realizar el estudio, voy a hacerlo. ¿Se puede realizar? Claro. La información que nos va a dar va a ser muy exclusiva del paciente, ¿no? No vamos a ver como que hacia la familia, pero sí es de utilidad para esa persona. Okay. A mí me pasa, perdón, George. No vas. Me ha pasado, digamos, que pacientes que tienen el cáncer en ese momento, pacientes oncológicos, uno les propone la muestra, no quieren, no se puede, y digamos el hermano dice, oye, de mis 5 hermanos, 2 tienen cáncer, no se quieren hacer prueba, pero yo quiero hacérmela. Yo generalmente sugiero que de preferencia quien tiene la enfermedad es quien debe estudiarse primero. ¿Estoy bien? Así es, sí. Sí, el candidato ideal, le decimos, es alguien que ya tuvo la enfermedad. Exactamente. Okay. ¿Se puede hacer el estudio en pacientes sanos? Sí, claro, solamente lo que decía, no nos va a dar información acerca de la familia, probablemente. Okay. De ese paciente sí, ¿no? Sí vamos a saber, bueno, tiene el cambio en la información genética o no, pero sus hermanos se van a quedar sin explicación, ¿no? Esa es la cuestión. Va a ser digamos, una fotografía parcial de la familia, ¿no? Exactamente, va a ser un resultado parcial de la familia. Fíjate que yo también en estos casos, lo que le digo a los pacientes es, los mando al genetista, ¿no? Diciéndoles, ok, pero si hay algo, o sea, si sí hay algún gen de riesgo, ¿qué vamos a hacer después? Eso también. Si solo quieres saber por saber y quedarte como sin una vigilancia, o mejor dicho, en una vigilancia,
pues entonces, ¿para qué te hicimos el estudio genético, no? En cambio, si sale un gen y ya hay ciertas conductas o ciertos tratamientos que reducen el riesgo de cáncer, si estás dispuesto a hacerlo después, ¿no? O sea, Exacto, sí. el efecto Angelina Jolie que hemos dicho Sí. en varios episodios, Sí, claro, con el sí. gen de BRCA Sí. y la cirugía reductora de riesgo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que también eso es parte del equipo médico, explicarle al paciente o a los familiares o al sujeto sano que quiere hacerse una prueba genética que la información es porque pues, vamos a hacer algo después, ¿no? O sea, vamos Sí. a darle un seguimiento, vamos a hacer algo para reducir ese riesgo. Así es, que podamos tener acciones, ¿no? En ese paciente, no siempre es paciente, no en esa persona, porque podrían ser personas sanas, pero que pueda haber acciones que podamos tomar para, pues, sí disminuir, ¿no? el riesgo. No siempre vamos a poder prevenir, pero disminuir el riesgo, eso, ¿no? Es importante. Y ahorita me recordé algo que mencionamos al principio. Algunos pacientes se hacen la prueba y no sale, ¿no? Gen para cáncer, para susceptibilidad o riesgo. Pero eso no los exime de tener tumores, ¿no? Ok, Entonces también eso es bien también es un buen importante. punto. Porque luego dicen, ya, entonces nunca voy a tener cáncer en la vida. No, pues el riesgo es por población, ¿no? Poblacional, por edad, por sexo, o sea, su tamizaje por edad se lo tienen que seguir realizando, ¿no? En dado caso, simplemente pues no está relacionado a cáncer hereditario, pero eso sí es muy importante, porque luego hay personas que se olvidan, ¿no? Del resto de situaciones y pues... Y pongámoslo Es en números, ¿no? importante, ¿no? Podría ser de, bueno, no tengo como riesgo de cáncer hereditario, no estoy en el 10%, Exacto. pero Pero seguimos estoy en el fumando, 90. Estoy en el comiendo, otro 90 no me que, pues, muevo, puede Me voy a ser, la sí, playa que para el te- melanoma, exposición solar. estoy en el otro No, 90%. estoy en el otro Estoy en el otro 90%, 90%, sí, pues sí es- se puede es presentar, una ¿no? parte, ¿no? Wow, creo Exacto, sí. que es algo muy, muy interesante, ¿no, doctora? Nos encantó tenerte, ¿no? Muchas Es gracias. padrísimo tener al experto aquí y dándonos la clase. Ya lo habíamos prometido. Exacto, se los habíamos prometido. Y lo que la doctora no sabe es que siempre que terminamos los episodios, y esto no le dijimos para agarrarla por manera sorpresa, intencionada. es, resumimos el episodio en 2 puntos, ¿no? O sea, dar 2 ideas con las que nos vamos a quedar, Puntuales. muy puntuales, para que sea como más educativo, ¿no? Entonces, Gary, si quieres empieza tú Yo para empiezo. que te Tenemos siga. chance, ¿no? Pues bueno, yo aprendo de esta consulta que el papel del genetista, del especialista en genética clínica, es decir, del que ve pacientes, cada vez va a ser mayor. ¿Por qué? Pues por simple estadística. Tenemos cada vez más riesgo, más pacientes, más población. Pues claro que el papel del genetista se vuelve no solo importante, sino necesario. Y lo padre es que cada vez también va a tener más y más herramientas para poder hacer su trabajo, ¿no? Justo así, Y herramientas. eso también es algo importante. La otra es subrayar que si bien el cáncer es una enfermedad genética, no necesariamente es una enfermedad, o muchas enfermedades, mejor dicho, los cánceres heredables. Pero para poder hacer esta distinción necesitamos estudiar, necesitamos hacer pruebas especiales y sobre todo tener la asesoría de alguien experto en el tema. Me gustaron. Sí. Ahora, ¿qué quisieras decir? Que, bueno, el trabajo en equipo, ¿no? Es muy importante para nosotros que tengamos esta posibilidad de interactuar con ustedes, con el resto del equipo, ¿no? Que va a atender al paciente. Es muy importante la comunicación. Y la otra parte, que los pacientes no tengan reparo, ¿no? En todas sus dudas, hacérnoslas saber. Los acompañamos, ¿no? En todo este proceso, lo que requieran, con todo gusto. Wow, me encanta. Se me hace que viste los episodios anteriores. Gran parte de los mensajes, casi siempre terminamos el mensaje de Es importante. trabajo en equipo. Y me Claro. encantó que lo dijeras a la par, ¿no? O sea, de la mano. Me encantó que, o sea, que a veces tratamos de priorizar, ¿no? El tratamiento o la cirugía o algún estudio. Y a veces también es necesario ver al paciente de manera global, ¿no? Y a veces pensamos que solo los médicos que dan el tratamiento son los que deben de estar en el equipo. Y es todo lo contrario, ¿no? Tenemos que apoyarnos bien en psicología, en genética, etcétera. Eso yo creo que es mi primer punto que me encantó, ¿no? Y el segundo punto que me gusta es cómo explicas que todo cáncer es genético, pero no todas las enfermedades genéticas son cáncer. Entonces, tenemos que tener cada vez más y más información
Cada vez más vamos a tener más dudas, ¿no? Eso es una realidad y me encanta que digas que estamos aquí para resolverlas, ¿no? Y pues ya para cerrar, recuerden dejar sus comentarios. La doctora nos va a dejar, vamos a poner sus redes también para que la puedan contactar, sus datos de consultorio, etcétera. Pero también sus comentarios y si nos hacen llegar a nosotros se los haremos llegar a ella. Y en una de esas, en algún live o en algún otro nuevo episodio, pues nos volveremos a ver. Con gusto, con todo gusto. Muchísimas gracias. Pues buen inicio de 2025. Gracias por escucharnos. Espero que esta discusión les haya sido productiva, entretenida. Creo que de repente empecé a decir demasiadas barbaridades, pero bueno. Es la costumbre, tú así no te preocupes. somos, ¿no? Aquí es traer esos temas tan elevados de genética a la receta de cocina, ¿no? Exactamente. Muy bien. No, pues un placer y pues feliz inicio de año. Nos vemos la próxima semana.